Amén. Gracias, Vic. Miren, si quieren, antes de continuar ahí en Hechos 17, terminar Hechos 17, vamos a Primera de Corintios, en el primer capítulo. En el versículo 18. Del 18 puede ser al 24. Y aquí, bueno, en el capítulo 18, Pablo visita, de Hechos 18, Pablo visita a la ciudad de Corinto. Y ahí se está año y medio. Y luego les escribe esta carta, ¿verdad? La primera carta a los Corintios. Y aquí, en esta sección del Corintios 1, del 18 al 24, Pablo, en pocas palabras, describe lo que los judíos buscan, o lo que es importante para los judíos, y también lo que los gentiles o los griegos buscan, lo que aprecian. Pues entonces dice 1 Corintios 1, 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Está hablando del evangelio, ¿no? Lo que él predica es la palabra de la cruz, Cristo resucitado, muerto y resucitado. Y luego el 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Vean esta frase que dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es la predicación de la palabra de la cruz, ¿verdad? Y el 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahí está describiendo en términos generales lo que los judíos están acostumbrados a ver o a pedir. Y en términos generales lo que los griegos también aprecian o buscan constantemente. Entonces, por un lado, los judíos piden señales, es decir, una actitud de decir, yo no creo si no te bajas de la cruz, ¿verdad? Es lo que los judíos le decían a Cristo. A ver, bájate de la cruz y creeremos en ti. O lo que Tomás decía, ¿no? Decía, si no toco el costado del Señor, o ¿cómo se llama? Si no lo toco, no voy a creer. Y todo el Antiguo Testamento, Dios tiene misericordia de los judíos, de su pueblo Israel, y les muestra señales, ¿verdad? El caso ahí representativo también de Gedeón, que dice, Dios, pues si el paño está mojado, entonces sí voy a creer que tú me estás enviando. Y al día siguiente, bueno, y ahora si el paño está seco, ¿verdad? Ese tipo de actitud de los israelitas es lo que Pablo está describiendo aquí, que los judíos piden señales para poder creer. Yo creo que por esa razón, en el libro de los Hechos y también a través del ministerio de Jesús, Dios tiene misericordia de su pueblo haciendo ciertas señales, ¿verdad? Las señales son para los incrédulos, pero es para acercarlos a la fe. Dice, no vamos a creer si no haces esto. Y en la misericordia de Dios, Él permite algún milagro, o sanar a un cojo, o sanar a un ciego, ¿verdad? Para demostración del poder de Dios. Pero luego dice, los griegos en el 22,
Dice, los griegos buscan sabiduría, conocimiento. Lo que vimos en la semana pasada de Hechos 17, que Pablo llega a Atenas, ¿verdad? En Atenas ya están desde hace 300 años desarrollándose escuelas de conocimiento, y hay muchas cosas importantes que se desarrollaron en Grecia desde 300 años antes de Cristo. La filosofía, las matemáticas, los griegos aportaron muchas cosas muy importantes de ciencia y conocimiento a la humanidad, ¿verdad? Y entonces Pablo describe que los griegos buscan algo nuevo, buscan conocimiento, buscan aprender algo más, algo mejor, algo nuevo. Y luego él dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿verdad? En ese sentido, si los judíos están acostumbrados a pedir señales, realmente el objetivo no es hacer señales, ¿verdad? Sino es predicar a Cristo crucificado. Entonces, cuando los judíos quieren algo extraordinario para poder creer y Pablo les habla de Cristo o de Jesús crucificado, no tiene nada de extraordinario esa acción, ¿verdad? Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, esto es muy interesante cómo Pablo describe a los judíos y a los griegos, porque justamente acá en Hechos 17 y 18, Pablo está en medio de esa comunidad griega, pues, a ver, dinos acerca de este Dios nuevo que traes, al Dios no conocido, o háblanos acerca de este Jesús, a este Dios nuevo que estás predicando. Y por eso lo escucharon en Atenas, por el tema de querer conocimiento, pero cuando Pablo les llama o les habla acerca de este Jesús, es el Mesías, y él es crucificado, entonces es locura para los griegos, ¿no? No tiene nada de relevante. Y cuando Pablo les habló de la resurrección, entonces ya no les hizo sentido, ya era como un mito, algo fuera de la realidad, y se burlaban de él, ¿no? Eso es lo que leímos en Hechos 17. ¿Aquí tienen algún comentario, alguna observación de esto? Sí, pastor. Adelante, Martín. Estos pasajes que nos está compartiendo, es curioso que también en paralelo con el libro de Gálatas aparece algo muy parecido, ¿no? Dice Gálatas capítulo 5, versículo 11, dice el apóstol Pablo, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y en Gálatas 6:12 vuelve a decir, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Sí. Sí, interesante también como menciona ahí en Gálatas justamente ese tema. Rafa, Sí. me gusta ahí en el versículo 24 cuando describe a nuestro Señor Jesucristo, dice para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, si en un rato pues pueden leer Proverbios 8, despacito, que habla sobre la sabiduría. Y está muy, muy interesante ver que diga aquí que es sabiduría de Dios, y leer Proverbios 8 y poder ver a Jesucristo ahí en el Antiguo Testamento, pues. Ajá, está bien. Yo pienso que
la predicación de Pablo no era dirigida, digamos que no era una predicación al alma, a las personas para hacerlas sentir bien, ni era para el oído, pues, ¿verdad? Para que escucharan lo que querían escuchar. Entonces, cuando el apóstol Pablo predica la palabra de la cruz, es poder de Dios para salvación. Y en esa predicación realmente sí hay sabiduría de Dios, que es lo que los griegos de alguna manera están intentando buscar, pero no en Dios, sino en su propio conocimiento, en el conocimiento humano. Y los judíos también, que escuchan la palabra de la cruz, eventualmente entendemos que es poder de Dios para salvación. Entonces sí, eso es muy interesante como Pablo en esa sección de Corintios describe lo que los judíos y lo que los griegos buscan. Y Pablo no se los da como ellos quieren, al oído o al alma, pero les predica la palabra de la cruz, el Señor Jesucristo muerto, resucitado, siendo Señor. Entonces, recordando algo un poquito más, en esta predicación de Pablo a los griegos en Atenas, Pablo es inteligente, es decir, usa la inteligencia, los argumentos, y su predicación contiene el evangelio, pero explicado en el contexto de los que están escuchando, que son los griegos, ¿verdad? Habíamos visto cómo en las predicaciones anteriores en el libro de los Hechos, pues son 3 predicaciones de Pedro, una cuarta predicación de Pedro ya dirigida a Cornelio, esos sí son romanos o gentiles, pero luego está la predicación de Esteban, la predicación de Felipe, ¿verdad? Y ellos, estas predicaciones son al auditorio de judíos, ¿verdad? Los judíos son los que están escuchando y su predicación, si se acuerdan, es algo así como, y nuestro padre Abraham, ¿verdad? Y el Dios de nuestros padres, e Isaac su hijo, y los patriarcas, y se pasa por David y las historias del Antiguo Testamento, y decir, este Jesús es el Mesías del Antiguo Testamento, que Dios habló a través de los profetas. Ese tipo de predicación, en el contexto de los judíos, Pablo no lo puede usar aquí, no lo usa aquí con los gentiles, ¿verdad? Se adapta, por decirlo de alguna manera, sin cambiar el poder del evangelio, pero sí al contexto del conocimiento del auditorio o de la audiencia, pues. Y entonces Pablo, de manera inteligente, ve que hay una inscripción en un altar que dice al Dios no conocido, y dice, a este Dios es al que yo les predico, porque no lo conocen. Y me parece muy interesante lo que les decía la semana pasada, en el versículo Hechos 17:24, que Pablo establece un primer argumento fundamental para construir las verdades del Evangelio. Ese argumento o premisa verdadera en el 17:24. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Hechos 17:24. Adelante. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí está estableciendo 2 verdades muy importantes, ¿verdad? Si los griegos tienen, no sé, 12 dioses diferentes, ¿verdad? Que son como superhombres, tienen imagen de superhombres. Este Dios al que Pablo les está predicando, dice, Él es el Dios
que hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay. Es decir, esos dioses de ustedes, dioses con D minúscula, no son los creadores de todo lo que hacemos, pues de todo lo que somos, de todo lo que vemos, de todo lo que hay, ¿sí? Al que yo les predico, el que ustedes no conocen, Él es el Dios creador de todas las cosas. Ese argumento es muy poderoso, es lo que podemos encontrar en el libro de Génesis, el origen del ser humano. Entonces, la segunda cosa, el segundo argumento, que es que Dios es el creador de todas las cosas, y el segundo es, dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Sí, él es espíritu. Él es espíritu, no puede estar confinado a un espacio físico. Y luego les dice también en el versículo ¿dónde está? En el 29 dice, no debemos pensar que la divinidad o este Dios que les estoy hablando sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Verdad? Esas verdades que Pablo está predicando son muy poderosas, son fundamentales. Dios es el creador de todas las cosas, Él es espíritu y no habita en un templo, ¿sí? No lo podemos confinar a un espacio físico porque Él es espíritu, y luego tampoco lo podemos hacer semejante a una imagen de oro, plata, ¿verdad? O madera, o decir, este es mi Dios, y construirlo o tallarlo en madera. Y lo que ahora vemos, justamente en la sociedad actual, pues en nuestra cultura, lo que se enseña en las escuelas, y no se podría esperar quizá de otra forma, es que a pesar de que nuestro pueblo o nuestro país expresa o profesa ser religioso, ¿verdad? O creer en Dios o en Jesucristo, de alguna manera, el asunto de la creación es un mito, ¿sí? Si hiciéramos alguna encuesta o fuéramos por la calle preguntando, ¿qué religión eres? ¿O crees en Dios? Sí. ¿Crees en la creación? ¿Crees que ese Dios es el creador de todas las cosas? Quizá iban a dudar porque lo que mayormente aprendemos desde chicos es el tema de la evolución, ¿verdad? Que el ser humano evolucionó, o fue el origen del hombre, es la evolución. No hay un Dios creador, pues. Entonces, el Dios en el que decimos creer, pues no es tan Dios porque no es creador de todas las cosas, ¿verdad? No es el Señor del cielo y la tierra como lo está expresando Pablo. Entonces nuestra cultura quita al Dios creador de la enseñanza, pues, del origen de las cosas y de la tierra y del ser humano. Y entonces cuando quitas a Dios creador de la escena, ya no hay a quien darle cuentas. El hombre es el centro de todas las cosas, ¿verdad? Y la medida de todas las cosas, ¿sí? Y tú puedes tener tu verdad, yo puedo tener mi verdad, y todas las cosas son relativas. Cada quien tiene su propia verdad, su propio juicio respecto a lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, Pablo, es importante pues esto que él está diciendo. Dice, este Dios al que yo les digo, que les hablo, es el creador de todas las cosas, es el Señor del cielo y la tierra, es un espíritu, no está confinado a un espacio físico, y tampoco es imagen de oro o plata que nosotros podamos inventar o tallar en un ídolo, pues en una imagen, ¿verdad? Y luego dice el versículo, esto ya es un repaso de la semana pasada, dice en el 31,
cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Eso es lo que les digo, que si ponemos a Dios en el cuadro, ese Dios hará justicia, hará un juicio eventualmente de lo que es bueno y de lo que es malo. Él es la medida de esas cosas. Pero si quitamos a Dios del cuadro y no hay creador, entonces tampoco hay juicio y no tenemos a quién darle cuentas. Y Pablo lo pone toda esta predicación ahí delante de los atenienses. Y el 32 dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron. ¿Tiene algún comentario, alguna observación sobre esto? Antes de irnos al capítulo 18. Solamente que igual unos creían y otros no creían, pues eso está de llamar la atención. Sí, aquí de hecho no menciona que algunos creyeron. Parecería como que, bueno, en otros textos dice, y muchos creyeron, muchas mujeres, muchos varones, y aquí solo menciona que algunos creyeron en lo que Pablo estaba predicando. Y bueno, en términos generales, si queremos compartir con alguien que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Que él es Cristo, que Él es el Señor, que Él murió y resucitó por nuestros pecados. Creo que tenemos que poner el fundamento en toda esta historia cuando compartamos con alguien que la historia comienza con la creación, que Dios es espíritu, es creador de todas las cosas y Él creó a Adán y Eva. Es siempre importante incluir a Adán y Eva cuando compartamos acerca de Jesucristo. Hay un material de estudio que se llama De la creación a Cristo, que ya lo hemos comentado. Hay un video que creo que Víctor ya lo compartió que se llama Etao, de estos misioneros en Nueva Guinea que querían compartir de Cristo, pero ellos no tenían idea ni quién era, pues, o sea, no tenían ningún antecedente para entender quién era Jesucristo y por qué murió. Entonces les comenzaron a compartir la historia de la humanidad como la tenemos escrita desde la creación. Y les hablaron de Dios, este Dios que es el Dios creador, Señor de todas las cosas. Él creó a Adán y Eva, creó a los espíritus, y el hombre pecó, y Dios les prometió un redentor, y eventualmente el redentor es Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Y entonces, poniendo ese fundamento de la creación, tenemos los argumentos para que las personas puedan entender que requerimos salvación en Jesucristo. Bueno, ahora vamos al capítulo 18, si gustan, de Hechos, y alguien que lea del versículo 1 al versículo 5, Hechos 18 del 1 al 5. Y vamos avanzando. ¿Quién quiere leer? Lo leo, Rafa. Sí, por favor, Juanjo. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Sí, muchas gracias. ¿Tienes el mapa? Por favor.
ya está cerca del fin, digamos, el segundo viaje misionero de Pablo en esta historia. Ahí está Atenas. Y cerca de Atenas está Corinto. Pues Atenas es una ciudad importante y Corinto era una ciudad como satélite, pues también era un puerto, mucho comercio, marineros, pero si buscan alguna descripción de la ciudad o algo en internet de cómo era Corinto, encontrarán que era una ciudad como muy inmoral, pues mucha inmoralidad, prostitución. Era la ciudad, digamos que, ¿cómo se llama? Piloto, pues, si querías hacer cosas que los cercanos no quisieras que supieran, pues ibas a hacerlas a Corinto, pues, ¿verdad? Y no sé si ustedes han visitado ciudades como en todo el mundo, creo que hay ciudades de este tipo, pues, donde se ve en las calles cierta perversión, pues, que ya no está en oculto, pues, sino ya está a la luz del día, grandes y chicos. No sé, por ejemplo, en Las Vegas, ¿cómo se llama? En Ciudad de México, el barrio Bravo de Tepito. Si van a Nueva Orleans, pues, en el tiempo del carnaval. ¿Perdón, quién dijo? Ámsterdam también, digo, ¿no? En Holanda. Holanda, exactamente. Digamos, yo creo que actualmente en muchas ciudades en todo el mundo hay mucha perversión en todos lados, pues, pero hay ciertas ciudades que se distinguen por eso, y les digo, a la luz del día y de todas las edades, y la cultura está hacia eso, pues. Me tocó una vez, por ejemplo, estar en Nueva Orleans en el carnaval, y es algo muy triste, pues, porque relacionamos quizá un poco el tema del carnaval, pues está relacionado con la Semana Santa, pues, ¿verdad? El tiempo de la Pascua. Pero la historia de cómo surgió los carnavales en todo el mundo es una historia triste, porque es, ok, a partir de cierta fecha vamos a evitar los deseos de la carne, vamos a dedicarnos al espíritu, que es a guardarnos, pues, con ¿cómo se dice? La Pascua, ¿cómo le llaman también? Se me fue ahorita la palabra. La cuaresma. La cuaresma, exactamente. De no comer carne, y dedicarse a la oración, a la contemplación y al espíritu, ¿verdad? Pero justamente los carnavales, no es casualidad que se celebran días antes de la cuaresma, de la Pascua, porque era, ok, si vamos a entrar en un periodo de cuaresma o de guardarnos, pues vamos a desatarnos primero, ¿verdad? Entonces, el carnaval justamente viene, la palabra carnaval viene de el origen es de la palabra carne, pues, es darle vuelo a la carne, ¿verdad? Con todo tipo de fiesta, inmoralidad, es hacer fiesta, pues, en todos los sentidos, ¿no? Y ahí en el carnaval de Nueva Orleans, el Mardi Gras, ¿no? Se llama. O sea, es triste, pues, ver cosas, pues, de inmoralidad, y cómo muchas personas están perdidas y esclavas a eso. Y bueno, en todo el mundo. Entonces, Corinto tenía antecedentes de ser una ciudad de este tipo, pues, de mucha inmoralidad. Lo que no querías hacer en Atenas, pues ibas y lo hacías en Corinto, una ciudad donde había muchos comerciantes, barcos,
personas que iban ahí temporalmente, pues marineros. Entonces las personas que van ahí a los puertos a hacer comercio, a comerciar bienes, a intercambiar bienes, ¿cómo? Pues tienen necesidades, no pueden ser necesidades, pero tienen apetitos, ¿verdad? Apetitos sexuales, físicos. Entonces, la ciudad para hacerlo era Corinto, pues. Entonces, ahí, de hecho, justamente Corinto, ahí está en el mapa. Se cruzaban los bienes ahí del mar, ¿qué es? Mediterráneo. Sí, no había un canal, pero eran transportados los bienes por tierra. Los bienes que llegaban de un puerto y pasaban al otro lado del puerto en Corinto, eran transportados por tierra. Entonces era una ciudad muy perversa, pues pervertida. Y era conocido por eso. Entonces, en el capítulo 18, aquí de Hechos, Pablo llega solo a Corinto. De hecho, Pablo llegó solo a Atenas porque Silas y Timoteo se habían quedado allá en Berea. Entonces Pablo llegó a Atenas solo y dice que dice su espíritu se enardecía en Atenas viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces Pablo en el 18 llega a Corinto y encuentra, dice, a un judío llamado Aquila con su mujer Priscila, que después también son parte de su equipo de misiones o de visitas a ciudades, de plantar iglesias. Dice, Priscila y Aquila acababan de llegar de Roma porque Claudio, el emperador, había mandado que los judíos salieran de Roma. Esto está bien registrado en la historia. Josefo también lo registra. En esta persecución a los judíos que terminó en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Estaba cada vez más fuerte y era expulsar a los judíos porque eran muy conflictivos, pues había judíos que realmente querían rebelarse y hacían grupos pues, subversivos de rebeldes que querían pelear contra la opresión de los romanos. Entonces, este hecho de Claudio expulsando a los judíos de Roma es parte de toda esa ola que se vino contra los judíos. Entonces, en el versículo 3 me parece interesante porque dice que Aquila y Pablo eran del mismo oficio y trabajaban juntos. Pablo después explica en sus cartas a los corintios, que Pablo no quería hacer una carga para ellos, ¿verdad? Una carga financiera, por decir. Entonces Pablo se sostuvo por sus propios medios, trabajando. En este caso, el oficio de ellos era hacer tiendas. No quería hacer alguna carga para las personas que estaban ahí de creyentes. Y luego dice en el 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y vean el 5, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿verdad? Tiempo pasó desde que Silas y Timoteo se habían quedado en Berea. Finalmente alcanzaron a Pablo, no en Atenas, pero en Corinto. Y dice el 5, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esto me llama la atención porque Pablo no tenía ningún ¿cómo se llama? Ninguna pose, digamos, de no trabajar por ser un gran apóstol, ¿verdad? De ser un predicador y esperar que las iglesias lo mantuvieran.
sino él dice, pues hay que trabajar, tenemos que sostenernos, y cuidó mucho esta parte de los corintios. Más adelante, en su segunda carta, Pablo explica por qué él trabajó, pues que no quiso ser ninguna carga para ellos, pero está, digamos, en una etapa de trabajando mientras los sábados predica en la sinagoga, está laborando con sus manos y él mismo pone el ejemplo, y después también les escribe a los tesalonicenses, ¿no? Dice, el que no trabaja no coma. Pero eventualmente cuando llega Silas y Timoteo, Pablo dice, está entregado por completo o por entero a la predicación, ¿sí? Le llamó el tema de ocuparse a la predicación. Entonces, conforme se le fueron abriendo puertas y personas interesadas o listas para escuchar el evangelio, Pablo se dedicó por completo a la predicación del evangelio. Esto me llama la atención, pues. Dice el versículo, alguien lea del 6 al 10, por favor. Del 6 al 11. 6 al 11, por favor. ¿Quién lo lee? Yo lo leo, Rafa. Sí, por favor, Isaac. Hechos 18, del 6 al 10, ¿verdad? Al 11. Al 11, ok, está bien. Pero poniéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles las palabras de Dios. Ajá, esto también es muy interesante porque los judíos lo rechazan, se oponen, blasfeman, ¿verdad? Y Pablo decide o es llevado, pues es alentado a decir, bueno, a partir de ahora, dice, yo me voy a los gentiles, ¿verdad? Me iré a los gentiles desde ahora, entendiendo que más allá de Atenas, digamos que ya la comunidad de judíos era cada vez menor, pues entre más lejos de Jerusalén, la comunidad de judíos, digamos que es menor, ¿verdad? Habíamos visto que en Filipo no había sinagoga, y ahora los judíos que estaban en Roma ya estaban siendo expulsados y ya están regresándose a las regiones, digamos, de Macedonia o más cercanas acá a Jerusalén. Entonces parece como que es un punto ya de decisión o definitivo, porque Pablo lo que recordamos que hacía era a los judíos primeramente y también al griego. Y a cada ciudad que llegaba, Pablo ponía un pie en las sinagogas. Como fariseo tenía acceso a compartir, a abrir las escrituras, y con las escrituras del Antiguo Testamento les enseñaba que este Jesús al que yo predico es el Mesías predicado o esperado, predicado, anunciado en el Antiguo Testamento. Esa era la predicación de Pablo a los judíos, y después les predicaba a los gentiles, pero ahora a los judíos en Corinto no lo aceptan, lo rechazan, blasfeman, y Pablo dice, desde ahora me iré a los gentiles. Parece que es como una decisión de decir, bueno, los judíos, hasta aquí llegué con mi predicación a los judíos, y mi anuncio va a ser en general a los gentiles. Y luego dice que hay un principal en la sinagoga que sí había creído, que se llama Crispo. Dice, muchos corintios oyendo creían y eran bautizados.
Vean la forma en que expresa la conversión de estas personas. ¿Se acuerdan? Contrastándolo con Lidia en Filipo, que solamente dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Sí, dice, abrió su corazón, es la forma en que expresa que ella creyó en el Evangelio. Y aquí la forma de describirlo es los corintios oyendo, creían y eran bautizados. ¿Sí? Y esta mención acerca de el aliento que le da el Señor Jesucristo, por eso encontramos ahí palabras en rojo. Los que tienen Biblias con las palabras de Jesucristo en rojo, esta es una que no está en los evangelios, pero que es unas palabras de aliento que el Señor Jesucristo mismo en visión dice de noche, le habla directamente a Pablo. Hasta aquí entendemos todavía que esta sí es una forma de comunicación o en que Dios habla en este momento cuando no está escrita todavía la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Y lo que Víctor había comentado la otra vez es que el Señor Jesucristo alienta a Pablo y le dice, no temas, habla, no calles, yo estoy contigo y ninguno podrá la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esa es parte de lo que hemos venido señalando de la elección, ¿verdad? Dios, de alguna manera que a veces no comprendemos completamente, desde antes de la creación ya nos conocía, ya conocía quiénes seríamos salvos. Efesios expresa que fuimos elegidos. Tesalonicenses habla acerca de fuimos elegidos en él. Entonces, Dios ya sabe quiénes se van a convertir a él, quiénes van a creer en él en la ciudad de Corinto, y por eso le da palabras de aliento a Pablo y les dice, tú sigue predicando, ellos todavía no saben que son mi pueblo, pero tú predica porque ellos van a creer. ¿Aquí tiene algún comentario, Vic? Quizás solamente eso, Rafa, de que pues la iglesia estamos llamados, ¿no? Nos han sido dadas muchos privilegios también en el sentido espiritual, como sacerdotes y ¿cómo se llama? El ministerio de la reconciliación, por ahí dice también a los corintios les recuerda, ¿no? Y pues eso de compartir las maravillas de Dios con la gente y predicar el evangelio, porque nosotros no sabemos quién va a reconocer a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Pero Dios sí sabe, pues, y pues solamente eso. Sí, yo pienso que a veces nosotros mismos hacemos distinción y con las personas que vemos como que un perfil de cristiano, decimos, pues tal vez sí se pueda convertir, pero a otro que no tiene ningún perfil, digamos, de bondad o de ¿cómo se dice?, de posibilidad de conversión, decimos, no, pues ni cómo predicarle porque está totalmente perdido, pues él no creo que escuche el evangelio, pero realmente hay muchos testimonios de personas que estaban completamente perdidos, pues, y el evangelio los atrae porque Dios los rescata, y otras personas que creemos muy buenas son justos en sí mismos y se estiman buenos y no necesitar a un Salvador, pues no necesitar a Jesucristo. Entonces realmente nuestra percepción o nuestra interpretación de quién puede ser salvo, quién no, normalmente no es buena, pues no es una buena señal de quién predicarle. Entonces el Señor Jesucristo alienta a Pablo y dice, no calles, predica porque tengo mucha gente, mucho pueblo aquí. Pablo no sabía quiénes eran. Ellos, los que estaban en la ciudad, no sabían que iban a ser convertidos, pero cuando la predicación es poder de Dios y el corazón está listo, entonces hay personas que creen en el evangelio y se convierten.
Martín, ¿quiere decir algo? Ah, sí, pastor. Eso que comentan es muy interesante porque en la iglesia actual se malinterpreta la doctrina de la predestinación, ¿no? Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y tristemente he visto cómo en algunas iglesias no se predica el evangelio porque dicen, bueno, es que Dios ya los tiene escogidos, así que no tienes que predicar porque pues Él los va a salvar. Y aquí vemos cómo Dios le dice a Pablo que sí, que ya los tiene escogidos, así que con mayor confianza entre a predicarles, ¿no? Exactamente lo opuesto a lo que ahora vemos en las iglesias, ¿no? O sea, ahora vemos como que una campaña de anti-evangelización y no es así, ¿no? Sí, puede ser eso. Un predicador decía, yo sí creo en la predestinación y en la elección, pues vamos a predicar para, ¿cómo se llama? Para traer a algunos de los elegidos, pues, ¿verdad? Y esto es interesante. Si están elegidos, hay mucho pueblo ahí y el aliento del Señor es, no calles, habla, sigue predicando, pues. Y luego en el 18:11, esta es una mención o una referencia que podemos ahí señalar, que es importante. En el 18:11 dice que Pablo se detuvo ahí 1 año y 6 meses, ¿sí? Es de las pocas iglesias donde se estuvo mucho tiempo. 1 año, 6 meses es mucho tiempo. ¿Se acuerdan que en Berea, en Damasco, Pablo no estaba mucho tiempo, pues, porque lo estaban persiguiendo? En Tesalónica también, perdón. Pues predicó a los gentiles, a los judíos, a los gentiles, se armó alboroto, lo empezaron a perseguir y Pablo, por seguridad, lo llevan a la siguiente ciudad, pues. Pero aquí tiene oportunidad de quedarse 1 año, 6 meses enseñándoles la palabra. Entonces, cuando leamos o cuando lleguemos a estudiar en algún momento las dos cartas de Corintios, primera y segunda de Corintios, acuérdense de todo el contexto de esta historia de Hechos, ¿sí? Una ciudad perversa, una ciudad de comerciantes, de marineros, una ciudad de paso, y ahí hay una iglesia, se forma una iglesia, ¿no? Nacen de nuevo personas judías, gentiles, y Pablo les enseña por 1 año y medio, es decir, no son personas que nacieron de nuevo y se quedaron solas sin enseñanza posterior. Lo que Pablo, yo creo que les enseñó en ese 1 año y medio es mucho de lo que encontramos en las cartas. ¿Sí? La cruz de Cristo, el tema de Romanos, Cristo murió por mí y luego yo morí con él. Lo que estamos estudiando los domingos de la identificación con Cristo, el tema de la carne, de ya no yo, sino vive Cristo en mí. Yo creo que todo eso Pablo se los enseñó a los corintios. Pero cuando Pablo les escribe a los corintios, es una iglesia muy con muchos problemas de inmoralidad, de carnalidad. Al parecer, aunque tuvieron mucho tiempo de enseñanzas del mismo Pablo, eran personas que no crecieron espiritualmente, no maduraron espiritualmente en la fe, no creyeron las verdades que Pablo les predicó. Es un tema también, si quieren luego a revisar, si algún día podemos estudiar también Corintios, pero es interesante esta parte, pues que Pablo pasó 1 año y medio enseñándoles. Y bueno, después dice, se levantaron contra Pablo, armaron otro alboroto, llevan a Pablo, los judíos llevan a Pablo ante el procónsul dice, pues son cosas de ustedes, pues de los judíos, que si una cosa, la otra, dice, yo no tengo nada que ver con esto, son sus cosas, pues de sus leyes, de su gente, de sus nombres. Y lo dejaron ir.
En el 17 dice, en el 16 los echó fuera del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. El 18 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos, navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenían hecho voto, y llegó a Éfeso, los dejó ahí, a Priscila y Aquila, se quedaron en Éfeso, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. ¿Podemos ver el mapa otra vez, Vic, por favor? Ya, aquí concluye este segundo viaje misionero de Pablo. Ahí está el mapa, está en Corinto, donde se queda año y medio, y luego navegan a Éfeso. En Éfeso al parecer estuvo muy poquito tiempo, o poquitos días, pues, entró en la sinagoga, y se estaba acercando la fiesta, dice Pablo, esa es la fiesta más importante de los judíos, es la Pascua. Entonces Pablo quiere estar en Jerusalén para celebrar esa fiesta. Entonces termina su viaje en Éfeso, le piden que se quede, pero no se queda más tiempo, pues no accedió a quedarse, es un tiempo muy cortito que está ahí. Y dice, si Dios quiere, regreso. Y entonces zarpa o toma su barco de regreso a la región de Jerusalén. Ahí está la flecha que se va a Cesarea. Y después llega a Jerusalén. Ahí está en el 18:22, dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar y luego descendió a Antioquía. Cuando dice subió para saludar a la iglesia, subió a Jerusalén. Sí, ahí en el versículo 22 dice, arribó a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, ahí es Jerusalén. Y luego dice, y luego descendió a Antioquía, que era la ciudad donde inició todo este viaje, ¿no? Bueno, ¿tienen algún comentario hasta aquí? Luego vienen cosas bien interesantes en el tercer viaje misionero. Creo que hay cosas también muy, muy padres. Hay una tercera y última mención de la llegada del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Hay una última mención de hablar en lenguas. Ya no se había mencionado, pero en el siguiente capítulo lo vuelve a mencionar. Y entonces quizá recapitulamos en qué ocasiones en el libro de los Hechos se menciona que hablaron en lenguas y hacer una conclusión respecto a este tema también. Vic, ¿vas a decir algo? Sí, que me llama la atención ahí en el versículo 13 que dice, o sea, el problema de los judíos, dice en el 12 dice, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley, ¿no? Y pues Galión, en el versículo 15 dice, si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, véanlo ustedes, no vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Entonces, lo que enseñaba Pablo, pues era, o lo que los judíos pensaban que enseñaba Pablo era, pensaban que estaba enseñando en contra de la ley de Moisés, ¿no?
Sí, sí. Era el reclamo de los judíos contra Pablo, pero el procónsul le dice, pues es un asunto de ustedes, pues, o sea, arréglenlo, no están violando la ley, pues, no es un criminal contra Roma, sino son cosas de ustedes, de los judíos, ¿verdad? Y si me permites mostrar un mapa de las provincias para tener un poquito de contexto del ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Por aquí encontré un mapita. Entonces, aquí está el Ponto de aquí, aquí esto es Turquía, ¿no? Esta parte. Y aquí está Grecia, actual Grecia, actual Turquía. Y aquí está el Ponto, Capadocia, por aquí está Istambul, y aquí está, por aquí está, o sea, esta era la provincia de Acaya y esta era la provincia de Macedonia, ¿no? Por acá está Tesalónica, pero así es como estaba dividido, ¿no? Galacia, Capadocia, Cilicia, son los donde sucede todo eso. Está bien. ¿Quieres mostrar las imágenes que me pasaste? No las tengo. ¿Lo comentamos o ya? No, si ¿Qué quieres. es la otra semana? Sí. Sí, está bien. ¿No? Porque justamente en el siguiente capítulo, Pablo inicia su tercer viaje misionero y justamente lo inicia en Éfeso, ¿verdad? Ahora, en lugar de llegar por arriba, ahora Pablo inicia el viaje misionero y la primera ciudad a la que regresa es a Éfeso. Y ahí hay una historia muy interesante porque justamente tiene que ver con la diosa, ¿cómo se llama? La diosa Diana de los Efesios, pues eran muy religiosos también. Entonces está muy interesante lo que sigue y Víctor tiene ahí unas imágenes también buenas. Pastor, Bueno, si quieren aquí le dejamos. Sí. una duda, pastor. Ahí en Hechos 18 dice el versículo 18, me parece algo, no sé si hizo Pablo una ofrenda de paz o algo así. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Como que va relacionado al número 6:18, una ofrenda de paz, algo así. No he estudiado mucho ese tema, no estoy seguro a qué se refiere, por qué lo hacían. Y tal vez por eso Si decía, quieres, déjame indagar un poquito en la semana. En NTV, en la traducción NTV dice, allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto. Okay. Haber cumplido un voto. curioso eso, ¿no? Porque dice que tenía que pasar una fiesta en Jerusalén también. Pero bueno, gracias, pastor. Sí, no sé si está relacionado con su visita a Jerusalén que iba a hacer. Si quieren, déjame indagar un poquito más a ver si hay más información respecto a esto, porque qué significa hacer ese voto de que ha vacío y se rapó la cabeza como señal de haber cumplido el voto. Sí, porfa, pastor. Gracias. Está bien. Muy bien, pues si quieren, aquí dejamos a alguien que quiera despedirnos con una oración.